Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de Unitarias 1. Bien, hoy vamos a ver un nuevo tema que es el flujo de fluidos a través de lechos porosos. En la dinámica de fluidos hemos estudiado diversos métodos para determinar las relaciones existentes entre la pérdida de presión y la velocidad. Cuando un fluido fluye a través de tuberías, suponiendo que no contenía más que dicho fluido. En muchos problemas en la industria nos encontramos con la necesidad de determinar relaciones entre la pérdida de presión y la velocidad, para el caso en que el fluido se desplace a través de un lecho poroso, que está constituido por pequeñas partículas. Tales problemas se presentan en las operaciones de filtración de gases y líquidos, en las columnas de relleno empleadas en las operaciones unitarias, como son la destilación, el secado, la absorción, adsorción, intercambio iónico y otras aplicaciones. Bien, entonces es importante estudiar el flujo de fluidos a través de lechos porosos. Así, por ejemplo, en el filtrado, que es una operación muy importante, donde se separan partículas sólidas de una suspensión a través de un medio filtrante, los espacios libres existentes entre las partículas detenidas por el medio filtrante corresponden a una velocidad relativamente pequeña, como consecuencia de la deposición continua de torta de filtración sobre el medio filtrante. La resistencia al flujo va aumentando continuamente a medida que la operación transcurre, debido a que la torta de filtración se incrementa. Por otro lado, existen otros procesos en lechos porosos, como la absorción, adsorción, destilación, intercambio iónico, en que el lecho está formado por partículas relativamente grandes, y el fluido fluye a través de los espacios vacíos que quedan entre estas partículas. En general, la naturaleza suele ser turbulenta. Bien, entonces vamos a ver el flujo de fluidos a través de lechos porosos. Aquí tengo tres columnas de lechos porosos. Aquí tengo tamices moleculares, que son partículas sólidas por las cuales fluye un gas. Estas partículas sólidas retienen la humedad que tiene el gas, o sea, el gas entra húmedo, más bien el gas entra húmedo y sale seco por la parte superior. La humedad queda retenida por los tamices moleculares que están formando un lecho poroso. ¿Está bien? Entonces se aplica bastante en la industria los lechos porosos. Nosotros vamos a estudiar los lechos porosos en la asignatura desde el punto de vista de la pérdida de energía por fricción o caída de presión. ¿Está bien? En Unitarias 4 es donde se estudia ya la transferencia de masa. Flujo de fluidos a través de lechos porosos. Un sistema de considerable importancia en la industria es el lecho poroso, que se usa en la filtración del agua para la absorción, extracción líquido-líquido, extracción sólido-líquido, secado, intercambio iónico, etc. El lecho poroso, aquí tengo el lecho poroso, está formado por pequeñas partículas, que pueden ser partículas esféricas, cilíndricas o de algún otro tipo. ¿Está bien? Entonces aquí el agua, por decir que tiene partículas en suspensión, las partículas en suspensión son retenidas en la parte superior y el fluido, el agua, pasa a través de este lecho poroso, que en este caso está formado por partículas de arena fina, cuyo diámetro de partícula varía entre 1 a 0.1 milímetros. ¿Cierto? Entonces, en la parte superior queda retenida las partículas
suspendidas en el agua y solamente pasa el agua. Y por la parte inferior tengo ya el agua filtrada, ¿no es cierto? El agua libre de las partículas sólidas. Entonces, este es un lecho poroso, ¿está bien? Esto es un filtro de arena. ¿Está bien? Entonces, estos no solamente se aplican para procesos de filtración, también se aplican para intercambio iónico, destilación, secado. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a hallar cómo se halla, ¿cierto?, la caída de presión en un lecho poroso, ya que no es una tubería. El fluido fluye por los espacios vacíos que quedan entre las partículas de arena, en este caso, ¿no? ¿Cómo se halla? En la pérdida de energía por fricción. ¿Cómo se halla el número de Reynolds? El factor de fricción. Entonces, esto vamos a ver en la clase de hoy a través de lechos porosos. Bien, para esto definimos la porosidad del lecho. ¿Está bien? La porosidad del lecho es una magnitud que ha de tenerse en cuenta en el estudio de problemas de flujo de fluidos a través de lechos porosos. La porosidad está definida por la relación entre el volumen hueco existente entre las partículas del lecho y el volumen global del mismo. La influencia de la porosidad sobre la velocidad de flujo es importante, ya que intuitivamente se comprende que cuanto mayor sean las oquedades entre las partículas de un lecho, menor será su resistencia al flujo. Y esta mayor flojedad ha de equivaler a una mayor porosidad relativa. Entonces la porosidad es muy importante. ¿Está bien? Epsilon nosotros llamamos a la porosidad. Luego, la superficie específica de las partículas. Superficie específica. ¿A qué es igual la superficie específica de las partículas? Es la superficie de una partícula sobre el volumen de la partícula. Vamos a representar esa superficie específica de las partículas como una S sub 0. Área de la partícula sobre el volumen de la partícula. Por decir, las partículas son esféricas, el área de una esfera es igual a pi diámetro de la esfera al cuadrado. Entonces tendría que multiplicar pi diámetro, reemplazar más bien pi diámetro de la esfera al cuadrado. El volumen de una esfera, ¿qué es igual? Pi sextos por diámetro al cubo de la esfera, ¿cierto? Entonces, de esa forma se halla la superficie específica de la partícula. Pero además tengo aquí otro término. Esta es la superficie específica del lecho, A minúscula. Es el área superficial de todo el lecho, el área de las partículas sobre el volumen total del lecho. Aquí ya es el volumen total del lecho. Incluye los espacios vacíos. A esto se llama superficie específica del lecho. ¿Está bien? Entonces tenemos la porosidad, la superficie específica del relleno y la superficie específica del lecho. Aquí tenemos diversos rellenos, no solamente es arena. Por decir algo, aquí en los procesos de absorción, tengo anillos PAL, tengo anillos, otro tipo de rellenos, ¿está bien? Anillos Bell, ¿cierto? Entonces, esto se utiliza. Bien, para hallar la porosidad, tenemos este gráfico. Este gráfico está en el apéndice B2 del libro Principios de Operaciones Unitarias de Alan Fox. Entonces, en la parte final de ese libro, Principios de Operaciones Unitarias de Alan Fox, hallan este gráfico. ¿Está bien? ¿Qué tengo en este gráfico? Tengo en abscisas la porosidad y en ordenadas la esfericidad. ¿Y a qué es igual la esfericidad? La esfericidad es al área de una esfera sobre el área de la partícula. Área de la esfera sobre el área de la partícula. Esto es igual a 6 veces el volumen de la partícula sobre pi, elevado a la 2/3 sobre el área de la partícula. El subíndice P quiere decir área de la partícula o volumen de la partícula. P quiere decir partícula. ¿Está bien? Entonces reemplazo aquí y puedo hallar la esfericidad. Por decir, la esfericidad me da 0,8. ¿No? Y quiero hallar la porosidad. Entonces aquí tengo 3 líneas: empaque denso, empaque normal y empaque flojo. El empaque denso quiere decir que el lecho ha sido compactado, ¿ya?
el lecho ha sido sometido a presión. El empaque flojo quiere decir que las partículas están muy separadas, el lecho ha sido fluidizado. Y la línea central de trazos quiere decir el empaque normal, quiere decir que el lecho es normal. Nosotros vamos a trabajar con empaque normal, que quiere decir lecho normal, lecho poroso normal, eso es con la línea central, a no ser que indique que el empaque ha sido compactado, entonces trabajamos con empaque denso. O diga que el empaque ha sido fluidizado, entonces con el empaque flojo. Pero si no indican nada, vamos a trabajar con empaque normal. Entonces, si yo tengo la esfericidad 0,8, me voy hasta empaque normal, que es la línea central, ¿no es cierto? A partir de ese punto trazo una línea vertical y puedo determinar la porosidad. ¿Está bien? De esa forma se determina gráficamente la porosidad. Aunque existen otros métodos, no es el único método. En el libro de problemas de ingeniería química, procesos básicos, en el tomo 2, capítulo 10, ustedes van a hallar, ¿no es cierto?, otras formas de hallar la porosidad. Esta es una de las formas más directas de hallar la porosidad. ¿Está bien? Bien. Como un lecho poroso, en un lecho poroso no existe, por decir, no es una tubería libre, entonces debo hallar el radio hidráulico, ¿ya? El radio hidráulico me permite caracterizar, ¿no es cierto?, el diámetro equivalente, ¿está bien? Entonces, para hallar el radio hidráulico, ¿no es cierto?, ¿qué dice? ¿A qué es igual el radio hidráulico? El radio hidráulico en lechos porosos es igual a la porosidad del lecho sobre la superficie específica del lecho, ¿está bien? Es esto. Bueno, reemplazando la porosidad y la superficie específica, hallamos que el radio hidráulico para lechos porosos está dada por esta relación. Aquí es igual a la porosidad del lecho sobre 6 veces 1 menos la porosidad por el diámetro de la partícula, el diámetro de las partículas, el diámetro de la partícula. ¿Está bien? Entonces este es el radio hidráulico. Bien, nosotros vimos cuando el flujo de fluidos es a través de conductos no circulares, se aplica el radio hidráulico y el diámetro equivalente es igual a 4 veces el radio hidráulico. Entonces, para lechos porosos, esta es el radio hidráulico. Esta ecuación me da el radio hidráulico. Como ustedes ven, es importante la porosidad para hallar el radio hidráulico. Debo multiplicar este radio hidráulico por 4 para hallar el diámetro equivalente. ¿Está bien? Multiplico por 4 y tengo el diámetro equivalente. ¿No es cierto? Y el diámetro equivalente debo reemplazar en la ecuación del número de Reynolds, que es igual velocidad, diámetro, densidad sobre la viscosidad. Pero como no es una tubería, el diámetro voy a reemplazar por el diámetro equivalente. Y el diámetro equivalente es 4 veces el radio hidráulico. Entonces, al reemplazar el diámetro por el diámetro equivalente, tengo el número de Reynolds para lechos porosos. ¿A qué es igual? Al diámetro de la partícula, velocidad del fluido, antes que el fluido toque el lecho poroso a esta velocidad. Esta velocidad, esa es la velocidad del fluido. Aquí, en este punto, es la velocidad superficial. Antes que el fluido entre en contacto con el lecho. A eso se llama velocidad superficial. Porque esta velocidad es mucho más fácil de hallar que la velocidad del fluido en el lecho mismo. Entonces se trabaja con la velocidad superficial. ¿Y qué es la velocidad superficial? Es la velocidad del fluido antes que entre en contacto con el lecho. Es la velocidad antes del lecho, del fluido. Pues aquí tengo la velocidad superficial por la densidad del fluido, sobre 1 menos la porosidad sobre la viscosidad absoluta. La densidad y la viscosidad son del fluido.
¿Está bien? La densidad y la viscosidad del fluido. Entonces, esta ecuación me permite hallar el número de Reynolds en lechos porosos. Como ustedes ven, para hallar el Reynolds es importante la porosidad en lechos porosos. Pero como la velocidad por la densidad es velocidad másica, también puedo hallar el número de Reynolds multiplicando el diámetro de la partícula por la velocidad másica del fluido, porque velocidad superficial por densidad es velocidad másica, sobre 1 menos la porosidad dividido entre la viscosidad absoluta. Bien, determino el número de Reynolds, la pérdida de energía por fricción en el lecho poroso está dada por esta relación. ¿A qué es igual? 1 menos la porosidad sobre la porosidad al cubo. Factor de fricción en lechos porosos. Enseguida vamos a ver cómo se halla el factor de fricción. El factor de fricción es función del número de Reynolds. Si reemplazo los datos en el número de Reynolds y este Reynolds es menor a 1, el flujo es laminar. Para flujo laminar tengo una ecuación para hallar el factor de fricción. Al reemplazar los datos en esta ecuación, me da mayor a 10.000, el flujo es turbulento. ¿Está bien? Y tengo una ecuación para flujo turbulento. Bien, entonces enseguida vamos a ver eso. Esta es la velocidad superficial, factor de fricción que es adimensional. L es la altura del lecho, entre este punto y este punto, es la altura del lecho. HFP es la pérdida de energía por fricción. ¿Está bien? Bien, si el número de Reynolds, dijimos, es menor a 1, es flujo laminar, el factor de fricción en lechos porosos es 150 sobre el número de Reynolds. El número de Reynolds lo obtengo mediante esta ecuación. ¿Está bien? Si es al reemplazar los datos en esta ecuación me da el Reynolds igual o menor a 1, el flujo es laminar. Y para flujo laminar el factor de fricción es 150 sobre el número de Reynolds para lechos porosos. Entonces hallo el factor de fricción y reemplazo en esta ecuación. Aquí tendría el factor de fricción y determino la pérdida de energía por fricción, que estaría en metros. Y si me piden hallar la caída de presión, multiplico esta pérdida de energía por fricción por el peso específico. ¿Está bien? Pero si el flujo es turbulento, el número de Reynolds es mayor a 10.000 en el lecho. Al reemplazar en esta ecuación me da un valor mayor o igual a 10.000, el flujo es turbulento. ¿Está bien? Y para flujo turbulento, el factor de fricción es igual a una constante, 1.75. Este es el factor de fricción. Si fuese turbulento, entonces en esta relación reemplazo el factor de fricción que en flujo turbulento es 1.75. Y la zona de transición que comprende entre 1 y 10.000, esta se llama zona de transición. Si el número de Reynolds es 7, 8, no es menor a 1, es menor a 10.000. Entonces tengo la zona de transición, un Reynolds 8 o 7. Entonces, para la zona de transición, el factor de fricción se halla mediante esta relación. 150 sobre el número de Reynolds en lechos porosos más 1.75. Determino este valor para la zona de transición, reemplazo en esta ecuación y puedo hallar la pérdida de energía por fricción en un lecho poroso en flujo en la zona de transición. ¿Está bien? Entonces esto es importante. Aquí tengo un filtro de arena. Tengo la entrada, tengo la arena, tengo grave en la parte final. En la parte superior se retienen las partículas sólidas que puede traer el agua. El agua pasa a través de la arena y por la parte inferior tengo la salida del agua. Esto es el líquido filtrado. Es un filtro
a presión de arena. ¿Está bien? Esto se utiliza bastante lechos porosos en filtración. Bien, ustedes tienen un capítulo, el capítulo 10 de este libro, Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, tomo 2, donde pueden aún profundizar la parte teórica. Con esto concluimos la parte teórica y en 5 minutos retornamos para la parte práctica.